hablamos del trastorno que se produce con el trauma, cómo se parte la mente y se divide en diferentes alters. Ahora vamos a hablar exactamente de los alters. ¿Qué son? ¿Cómo se producen? Ya lo vimos, pero a su vez, ¿cómo interactúan? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Cuántos alters puede tener? Bueno, todo lo que tiene que ver con los alters lo vamos a ver en este video. Como ya dijimos antes, el trastorno de identidad disociativo se conocía anteriormente como trastorno de personalidad múltiple, a veces llamado incorrectamente personalidad dividida, y se caracteriza por la presencia de más de un sentido de identidad dentro de un solo cuerpo humano. Estas identidades alternativas se conocen comúnmente como alters o partes disociadas. Una persona con múltiples identidades a menudo se conoce como múltiple. Pero vamos a ver qué son los alters. Otros términos que se incluyen en esto es identidad alternativa, identidad disociativa, identidad distinta, estado de personalidad, personalidad, parte disociada, estado del yo, parte de la mente, parte del yo, parte disociativa de la personalidad. Todos esos son sinónimos de alters, que es el término en inglés. Una persona que tiene trastorno de identidad disociativo o una forma similar de otro trastorno disociativo especificado, tiene una personalidad fragmentada y entonces experimenta que tiene identidades separadas, conocidas como alters o identidades alternativas, que de ahí viene la palabra, ¿no? Estos alters toman el control del cuerpo o el comportamiento de la persona en diferentes momentos. Cada uno puede funcionar de forma absolutamente independiente. Todos los alters juntos forman la personalidad completa de la persona. Las alteraciones típicamente se desarrollan a partir de la disociación causada por un trauma prolongado en la primera infancia. Y aunque los problemas de apego y la negligencia persistente en la primera infancia también son factores conocidos. Como se dijo en el video pertinente, no se nace con esto. Las personas con alters pueden referirse a sus alters como partes internas, aspectos, facetas, formas de ser, voces, múltiplos yoes, edades mías, personas, individuos, espíritus, demonios y un largo etcétera. Las identidades alternativas a veces se denominan incorrectamente estados del ego o incluso alters ego, pero estos estados existen en personas sin alteraciones y no implican amnesia, como en este caso, ni síntomas disociativos o angustia clínica. O sea, estamos hablando de otra cosa, está mal empleado. Cuando uno habla de alter ego es otra cosa, no tiene que ver con un problema de disociación causado por un trauma. Bueno, los alters, como también dijimos en el video, en el primero, en el que hicimos el resumen, pueden tener diferentes edades. Por ejemplo, pueden ser mucho más jóvenes que la persona o pueden ser mayores. Pueden tener un género diferente al del cuerpo físico. Pueden tener nombres diferentes o ningún nombre. Diferentes roles o funciones, ya sea relacionadas con la vida diaria o con el trauma. Diferentes actitudes y preferencias, por ejemplo en la comida o en la vestimenta. Una percepción diferente de su apariencia, por ejemplo, verse de diferente color de cabello o de piel o forma de cuerpo. También pueden tener diferentes recuerdos, por ejemplo, algunos pueden recordar traumas o eventos en la vida diaria por los que otros tienen amnesia. También pueden tener diferencias psicobiológicas con los demás alters, por ejemplo, una visión diferente, respuestas a medicamentos, alergias, niveles de glucosa, pueden ser diabéticos, diferente frecuencia cardíaca, diferente presión arterial, tensión muscular, la función inmune también puede ser distinta, es decir, cambia absolutamente todo como si realmente fueran otra persona.
Incluso se han mostrado resultados diferentes según en qué alter estaba esa persona cuando se le hicieron, por ejemplo, neuroimágenes de prueba, incluyendo la activación de resonancia magnética de imagen, la actividad cerebral, el flujo sanguíneo regional. Las diferencias en estudios existen, y esto es algo que realmente es de locos. Entonces la variabilidad entre los alters es considerablemente mayor que la variabilidad entre personas no disociativas que intentan simular alters. Entonces ahí también es donde se puede realmente verificar que una persona tiene uno de estos trastornos, porque esto no se puede simular, porque se puede ver incluso con exámenes médicos. Y debido a que muchos alters tienen una percepción muy diferente de su cuerpo, pueden repudiarlo o creer firmemente que es una edad cronológica diferente, y a veces se refieren al cuerpo en lugar de mi cuerpo. Y creen que tienen su propio cuerpo físico separado, lo que puede resultar en que se nieguen a buscar atención médica y se autolesionen o intenten suicidarse incluso, en la creencia de que no se verán afectados ya que no es su cuerpo el que sufre daños. Esto incluso puede implicar intentar matar a otros. Por eso es tan complejo todo esto y por eso lo hacen. Y además el peligro. Imaginémonos a alguien que se cree con una edad muy inferior a la que tiene. Una persona mayor que cree que tiene 20 años cuando en realidad tiene 60 y que intenta hacer cosas pensando que su cuerpo le va a rendir y no lo va a hacer. Es decir, parece una cosa de nada, pero cada detalle es importante. Y es importante en el daño que se pueden autoinfligir sin darse cuenta. A veces dándose cuenta y el problema con los demás. Como en el caso de las posesiones diabólicas, a las que se hace referencia normalmente cuando se habla con un exorcista, y que no se puede descartar que haya también casos así, es decir, que no se trate de una partición de la mente, sino que haya una intervención de entidades, o viceversa. Pero, tal cual como se refiere en estos casos, hay alters que están decididos a dañar o a matar al anfitrión, es decir, a la persona que tiene el problema. Y que los alberga, en definitiva. Si lo matan, también mueren ellos. Entonces, estos alters homicidas internos desconocen el hecho de que también morirán si el cuerpo del huésped muere. Es decir, llega a tal punto la complejidad de esto que ya se empiezan a mezclar varias cosas, porque hay que tener también mucho ojo clínico para poder discernir si esa persona, para empezar, ¿qué trastorno tiene? Dentro de lo que es la psiquiatría, podríamos decir. Y no descartar el tema de las entidades, porque eso existe y eso perturba. Y en este caso sabemos que la mente se fracciona porque lo hacen mediante rituales y lo hacen adrede porque saben que esto sucede y se puede verificar clínicamente. Entonces, existe esto. También existe lo otro. Existen las entidades externas que parasitan o molestan. Hay muchísimos términos para decirlo y no utilizar una nomenclatura católica que a veces es medio tendenciosa. Existe eso también. Y hay que saber hasta qué punto llega el tema clínico y en dónde empieza lo otro, y también al revés. Mucha gente creyendo que están molestados o parasitados por entidades cuando en realidad tuvieron un abuso, y lo que tienen que hacer también es rastrear cuándo fue ese abuso, dónde, porque a partir de ahí se pueden encontrar otros abusados, además de los abusadores. Entonces empiezan a confundirse las cosas, lo que no quita que además una persona pueda tener ambos problemas. Entonces todos los alters, en este caso que estamos hablando de un cuadro clínico
generado por trauma, pueden clasificarse en términos generales como partes aparentemente normales de la personalidad o partes emocionales de la personalidad. Y cada uno puede tener uno o más tipos o roles. Por ejemplo, un niño alter también puede ser un protector. Y las personas que están muy fragmentadas, que tienen una gran cantidad de alters o de partes, también pueden tener mezclas complejas de estos alters. Es decir, entre los alters que son aparentemente normales y aquellos que son alters emocionales. En esa categoría es que se los divide. Las partes aparentemente normales está, por supuesto, la personalidad del anfitrión. Es la identidad que maneja la vida cotidiana y normalmente no guarda recuerdos traumáticos. Puede haber más de una parte aparentemente normal que gestione la vida diaria a la vez, cada una con roles diferentes. Y cada uno de ellos puede estar emocionalmente desconectado o amnésico por eventos traumáticos pasados. Y después tenemos a los alters emocionales, que son partes emocionales de la personalidad que guardan esa memoria traumática, que a menudo se quedan atrapados en la experiencia sensorial de la memoria y no son conscientes del paso del tiempo. Las tareas que involucran la vida diaria son manejados por los alters normales, entre comillas. Por ejemplo, trabajar, cocinar, las cosas de la casa, del trabajo, bueno. Y todas las identidades dentro de una persona pueden clasificarse como partes aparentemente normales y como partes emocionales. Y es muy complejo porque a pesar de su nombre, algunas partes emocionales no son tan emocionales, según los psiquiatras. Bueno, hay una lista de tipos de alteración. Y hay uno que es la alteración de animales. Por ejemplo, los niños abusados pueden desarrollar partes o alters de animales, porque se identifican con los animales y los consideran amigos. Los alters de animales pueden expresar emociones que las partes aparentemente normales no pueden. Los animales como los tigres pueden funcionar como protectores, gruñendo cuando un alter aparentemente normal está angustiado. Los alters también pueden llegar a creer que son animales porque los abusadores les dijeron que lo eran o los trataron como animales, por ejemplo. Se sabe que algunos abusadores obligan a los niños a actuar como animales, por ejemplo, haciéndoles ladrar o usar un plato para perros como comida. También se pueden crear alteraciones animales si la persona se vio obligada a dañar a otros, como una forma de contener la culpa de tener que actuar de una manera que se siente más violenta y animal que humana. El trauma complejo puede hacer que incluso una persona no disociativa se sienta inhumana. Los alters animales o similares a animales son parte de los alters y hay que aceptarlos como alters. Y se les puede enseñar que en realidad son parte del cuerpo humano y que pueden adaptarse. También está el perseguidor, el alter perseguidor. Para los alters del abusador que pueden haber asumido aspectos o creencias de su abusador anterior, es decir, tomar partes de lo que vieron en su abusador. Y tienen uno de sus alters, es exactamente igual que ese sujeto. Después tenemos a los bebés, o infantes, que son preverbales, es decir, que no pueden expresarse con palabras. Y es posible que sigan teniendo la misma edad o que envejezcan y comienzan a asumir más responsabilidades, y sus recuerdos de trauma consisten principalmente en emociones y sensaciones corporales. Ese es otro tipo de alter. Después está el alter cuidador, que es un tipo de protector que ayudan a manejar y a cuidar a otros alters, y a veces a personas externas, por ejemplo a los niños. A menudo son maternas, por ejemplo, y pueden tomar el modelo de una persona real. Los alters cuidadores
carecen de conciencia del autocuidado y se agotan fácilmente, solo tienen un papel limitado y tienen poca capacidad de juego, de exploración o de socialización. Después están los alters niños o pequeños. Y existen varios tipos de alters niños. En la mayoría de estas personas con este trastorno hablan como niños, pero a diferencia de un niño biológico, normalmente pueden comprender conceptos abstractos y palabras largas. A menudo se descubre que guardan recuerdos de abuso infantil que ocurrió alrededor de la edad en que el niño se siente alterado, justamente en el que se quedó fijado ese alter. Algunos pueden tener el habla o la apariencia de un niño muy pequeño, siendo el más pequeño incapaz de hablar, de leer o de escribir. Y juegan, es decir, actúan de acuerdo a su edad. Y pueden tener sentimientos de terror, de dolor, mientras que otros pueden ser divertidos y solo tienen recuerdos positivos. Un alter niño también puede ser una representación idealizada del niño perfecto, de la familia perfecta, por ejemplo, un niño bueno. Los alters niños no deben confundirse con el concepto de tener un niño interior, eso es otra cosa. Estamos hablando de personas con un trastorno disociativo. Niño interior es otra cosa y lo tenemos todos. Bueno, después está la personalidad central, que se usa raramente este término y estaría dentro de lo que es la parte aparentemente normal de la personalidad, de los que hablamos en un principio. También puede haber alters muertos. Por lo general se trata de un alter escondido del resto del sistema, a menudo en el recuerdo de un trauma en el que sintieron que estaban siendo asesinados, por ejemplo. El niño que sobrevive a una experiencia cercana a la muerte puede desarrollar un alter muerto para contener a esa experiencia que tuvo. Los alters realmente no pueden morir o ser asesinados, ya que el cerebro de la persona está vivo, pero sus sentimientos aún se filtrarán a través de otros alters. Y incluso los alters muertos pueden revivir, es decir, llegamos a tal punto de complejidad de la mente. También hay alters demoníacos o malvados, y son un tipo como de espíritu sobrenatural, que en realidad no son seres sobrenaturales, como lo que podríamos pensar de que sea alguien que está poseído, pero no, en este caso es un alter que tiene esta personalidad de demonio y pueden ser resultado de un abuso ritual. Y en estos grupos abusivos que ya vimos, donde obviamente un niño puede ser severamente traumatizado y esta gente crea intencionalmente un alter de este tipo. Y se puede engañar al alter para que crea que ha sido poseído por un demonio y que se ha convertido en él. Algunos sobrevivientes informan que se vistieron para parecerse a un demonio con disfraces, maquillaje teatral, y que les dijeron que se miraran en el espejo y les dijeran que eran un demonio. Otra forma es mediante las drogas alucinógenas, que también pueden usarse para causar experiencias supuestamente espirituales. A algunos alters demonios se les puede decir que son animales también. Y ahí entramos con todo el juego de los animales que están relacionados a los demonios, por el folclore básicamente. Y pueden ser muy intimidantes, hasta les pueden poner nombres, como demonio, Lucifer, Satán, bueno, todo, lo peor que le puedan poner. Y lo curioso es que estos alters pueden participar en la psicoterapia. Y ahí es donde vemos que, bueno, es una parte de la fragmentación de la mente. Y estos alters, demoníacos o malvados, pueden tener el papel de mantener la lealtad a un culto abusivo que es el que los creó, con el fin de mantener viva a toda la persona, pensando que es la única forma, siendo leales a ese culto.
También está mezclado con el alter protector o perseguidor. Ahí se empieza a entremezclar, ¿no? Y suelen ser niños heridos que han sido engañados haciéndoles creer que son malvados. Y pueden haber sido engañados o forzados a dañar a otros incluso. Se les puede permitir elegir un papel diferente una vez que la persona está a salvo de los abusadores, porque así se trabaja cuando se trata de rescatarlos. Y, por ejemplo, los intentos de desterrarlos utilizando técnicas religiosas como la liberación o el exorcismo, que no funcionan de forma permanente y que incluso pueden prolongar cualquier guerra interna que tengan los alters. Hay que tener cuidado también con eso, porque ellos están tan convencidos, ese alter está tan convencido de ser un demonio que juega ese juego. Entonces, hay que tener cuidado con esta gente cuando se le hace un exorcismo, porque termina siendo peor. Bueno, también hay alters discapacitados. Pueden estar desactivados. A veces, o sea, depende cómo le dé a la persona, en qué momento entra en ese alter, ¿no? Puede haber un alter ciego, mudo, porque eso tiene que ver con lo que le dijo el abusador. Por ejemplo, no hables, no viste nada. Entonces, después de trabajar con los recuerdos que causaron estas discapacidades en ese alter, ahí ese alter puede recuperar la vista o el oído o lo que sea, porque tiene que ver con lo que le dijo aquel que lo creó. También puede haber alters de personajes famosos, es decir, basados en personajes de ficción o personas conocidas. Entonces, estos alters son representaciones internalizadas y tienen que ver obviamente con el mundo que conoce la persona que tiene el trastorno. Y tienen mucho que ver con los abusos rituales. Surgen básicamente de ese tipo de manipulación. Y de ahí puede salir alguien que crea que es un médico famoso, tal general, tal militar, tal presidente, tal personaje. Realmente ellos creen que son la persona real en la que se basan. Y, por ejemplo, puede haber varios alters del mismo personaje en la misma persona. Es decir, puede haber muchos Napoleones dentro de una misma persona. Diferentes Napoleones, diferentes ópticas que la persona tiene sobre Napoleón pueden conformar diferentes alters de Napoleón dentro de una persona. O sea, esto ya supera la complejidad total y absoluta. Y incluso alguien puede creerse Jesús o puede creerse Dios. Por eso tiene que ver mucho también con lo que es el ritual. El problema es que, como es de esperar, una persona que tiene un alter que dice ser una persona famosa puede recibir un diagnóstico erróneo, por ejemplo de esquizofrenia, de trastorno psicótico, porque afirmar que es una persona famosa se considera una especie de ilusión. O aquel mal llamado personalidad múltiple, pero en el sentido antiguo de la palabra, de lo que vemos siempre incluso como chistes, ¿no? Bueno, que los locos se creen Napoleón, por ejemplo, pero esto va mucho más allá de eso. No es un delirio. Si bien estas personas pueden tener delirios, pero estamos hablando de que la base es un trauma creado para provocar esto en la mente. No es un trastorno psicótico o una esquizofrenia con la que se puede nacer. El tema con cualquiera de estos alters es que de golpe pueden tomar el control físico del cuerpo de la persona. De golpe uno, después viene el otro, después el otro. Y es realmente, la persona no se da cuenta porque tiene amnesia entre alters y alters. Pero los que están con él, es imposible la convivencia incluso. Por eso es necesario ayudarlos.
no solamente por lo que les pasó, sino porque realmente no pueden tener una vida normal. Más allá del peligro que implican si están programados para hacer daño al resto o a ellos mismos. Muchos desarrollan estos alters de personalidades ficticias con personajes de la infancia, personajes de cuentos. Hay gente que tiene alters, por ejemplo, de Blancanieves, o la reina de Blancanieves, o de Peter Pan. Cosas realmente que, claro, salen del cerebro como pueden. Y se sabe que algunos grupos, cultos, como ya vimos en el de los rituales, traumatizan a los niños para obligarlos a crear alters basados en personajes particulares que se adapten a las necesidades que ellos tienen de los abusadores. Los sobrevivientes de abuso ritual en particular informan que se han visto obligados a crear alters basados en muchos personajes ficticios diferentes, que incluyen, por ejemplo, personajes de la historia de Lewis Carroll, de Alicia en el País de las Maravillas. Después, en Samantha, ese programa de televisión de la bruja. Después, de Charles Wallace y Meg, del libro de Matt Langley del 62, y Wrinkling Time, como parte del abuso ritual de MK Ultra. Un personaje de cuentos de hadas alemán que es Peter Monk, que es indiferente, y está motivado para evitar el dolor, reportado en un sobreviviente alemán de abuso ritual durante la Guerra Fría, por ejemplo. La Bella Durmiente es otro, que creía que estaba soñando cuando en realidad estaba trabajando como agente del gobierno. Los usan para eso. Esos son los nombres y esos son los personajes con los que los identifican. Porque, claro, estaba durmiendo, pero en realidad estaban trabajando. Estaban haciendo lo que sus abusadores les pedían. El de Peter Pan se usa mucho en el programa Monarca. El Mago de Oz, por supuesto, incluido el espantapájaros. Porque al espantapájaros le dijeron que no tenía cerebro. Entonces era obediente y sugestionable. Después está el león cobarde, que tenía la emoción del miedo. El hombre de hojalata, al que le dijeron que no tenía corazón, es decir, que no tenía empatía. Y como tal pudo ser un asesino entrenado siguiendo las órdenes de otra persona. Vamos a hablar en particular de estas películas y de estos personajes porque no solo se usan para crear alters, sino que tienen todo un historial de MK Ultra dentro de sus propios personajes y de quienes los interpretaron, y además están hechos para que la gente común los vea y sin llegar al punto, obviamente, de tener un problema disociativo porque no hay un trauma de base, pero sí que va entrando en la mente un accionar, una forma de actuar de estos personajes que cuando se los analiza realmente dan miedo. Todos los alters pueden adaptarse y cambiar con el tiempo. Algunos incluso pueden optar por adoptar la forma de estos personajes de ficción, si eso tiene un propósito útil, porque además no nos olvidemos que siempre está el abusador detrás manipulando, salvo que la persona logre zafar. Si sale de ahí, de todas formas hay una evolución de los alters, que puede disparar para cualquier lado. Y por ejemplo, hay un psiquiatra, el Dr. Colin Rose, que es un especialista en trastornos disociativos, que dice que un grupo de personalidades demoníacas alter en un sobreviviente de abuso ritual, que era su paciente, eligió convertirse en Ewoks de Star Wars como parte de la curación. Eligió irse para ese lado y así no molestar más. Es todo muy loco esto, pero el cerebro funciona así. Algunos alters son muy limitados en su rol, por ejemplo pueden tener solo una pequeña cantidad de emociones, tener recuerdos aislados, tener un trabajo muy limitado. Son alters parciales, que a veces se conocen como fragmentos, y pueden tener una variedad de emociones, pero solo una historia de vida limitada,
o una historia de vida más sustancial, pero no pueden sentir una variedad de emociones. Los fragmentos de propósito especial, porque están hechos especialmente, son aún más limitados. Por ejemplo, existen para llevar a cabo un papel muy limitado y nunca actúan más allá de eso. Los fragmentos de memoria tienen un conocimiento muy limitado de un evento y solo experimentan emociones más limitadas aún. Y después aparece el alter, al que le llaman portero. Es el que tiene el trabajo de evitar que aparezcan los alters traumatizados. También pueden retener los recuerdos o controlar qué alteraciones pueden tomar el control del cuerpo y cuándo. Es decir, que hay un controlador dentro de los alters. Y así podemos seguir enumerando alters de una forma por mucho tiempo, digamos, porque hay alters que se consideran objetos, están los que se consideran militares, dibujos animados, otros que no se consideran humanos, es decir, que pueden ser fantasmas, por ejemplo, robots, máquinas. Es todo muy complejo porque así es la mente. Después, obviamente que hay alters muy dañinos, hay alters neutros, hay alters que tienen un buen carácter, digamos. Pero es importante esto de que también hay uno que es el que controla, otro que es el que aparece normalmente, que sería el normal, el de apariencia normal, o el que está siempre ahí, como que sería el personaje principal. Y es decir, infinidad. Hay alters psicóticos, hay máquinas, hay de otro sexo obviamente, hay con alteraciones sexuales, hay el que se llama cascarón, que aparentemente es uno normal, pero que oculta la existencia de otros alters ahí adentro. Y después dentro de cada alter puede haber subalters. Después tenemos por supuesto el alter suicida, el homicida, el adolescente. Puede haber alters gemelos, que son dos alters de la misma edad, opuestos entre sí en punto de vista y comportamiento generalmente. Es decir, la cantidad de alters varía y se hablaba en el año 84, se hizo una investigación muy grande que encontró que aproximadamente la mitad de las personas con este trastorno tenían unas 10 alteraciones, unos 10 alters o menos, y la otra mitad tenía 11 o más. Es decir, como que el número 10 es el que divide, categoriza a las personas. Y el número de identidades reportadas en realidad varía de 2 a más de 100. Imagínense con más de 100 personalidades. Personalidades que a su vez también están fragmentadas, algunas. Es una cosa, pero infernal. Según los psiquiatras hay una patología, digamos, que se conoce como multiplicidad sana, según ellos, en donde es posible estar mentalmente sano y tener personalidades múltiples. Pero lo que no hay es un abuso inicial. Es decir, es algo que sí, que un trauma que uno tuvo, pero no por un abuso. Eso de sano, es relativo, porque el trauma existió y la fragmentación sigue existiendo. Claro, lo que no hay es alguien que manipula detrás. Pero de todas formas, hay gente que necesita ayuda igualmente. Pero claro, acá estamos tratando de aquellos que
llegaron a este punto porque alguien se los hizo adrede. Y ese es el punto importante, que hay gente que se dedica a esto, que se dedica a fragmentar la mente de las personas, algunos por maldad, otros por obtener un beneficio, otros porque son rituales, otros porque los tienen después como esclavos, los usan, y cuanto más se sube en la escala social y en cuestiones políticas y todo eso, cuando se llega al punto político, por ejemplo, ya estamos hablando de cosas graves, estamos hablando de gente que está manipulada para matar, para hacer operaciones, tal cual lo veíamos con el tema del candidato de Manchuria. Y todo lo que vemos en televisión, los actores, bueno, todos esos que trabajan no solo para la industria, sino para las élites, para todo este sistema. Y son soldaditos que han hecho con este sistema de trauma, mediante abuso, para fragmentar y para que tengan estas personalidades. Eso lo vamos a ver bien con el tema de los proyectos, Proyecto Monarca, MK Ultra y todos los MK que hay. Y bueno, es una intrusión en la mente. La mente es muy compleja y no es tan fácil que se desequilibre. Pero como ya lo vimos, esto solo puede ser provocado. Nadie nace con esto, no es una enfermedad. Por eso hay que diferenciarla y saber, sobre todo los médicos, tienen que saber encontrar la diferencia entre alguien que tiene un trastorno, una enfermedad mental provocada por problemas químicos en el cerebro, neurológicos o lo que sea, genético o como lo quieran llamar, y alguien que tiene esto porque tuvo un trauma. Y dentro de los que tuvieron el trauma, de alguien que tuvo un trauma por accidente y de alguien que tuvo un trauma generado por un tipo de abusador. Y, bueno, realmente compadecerse de esta gente, que si bien tiene amnesia entre alter y alter, cada uno de ellos se apropia de su cuerpo y toma el mando, sin previo aviso y sin aviso, sin orden, cuando se les ocurre, y ese es el peligro, para ellos y para el resto. Y nuestra mente es como una computadora, tiene compartimentos cuando se la programa. Y eso es lo que se ve en estas cosas, ¿no es cierto? El poder de la mente y el poder de alguien que la quiere destruir, que la conoce, cómo trabaja esta mente y todo lo que se puede hacer con ella. Lamentablemente todo esto está usado para el mal, porque nuestra mente tiene unas capacidades ilimitadas y es muy creadora, pero nunca se estimula eso. Siempre se la utiliza para otras cosas. En este caso, en víctimas que ni siquiera son conscientes de lo que les están haciendo. Entonces, bueno, esto es lo que tenía que ver con los alters. Vamos a seguir hablando de las diferentes cosas que se pueden hacer con la mente, que esta gente puede hacer para programar mentalmente, para tener víctimas y esclavos.